Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Hoy la verdad es que tenemos la gran oportunidad de entrevistar a alguien que tengo la fortuna de ser su amigo y entonces esto va a ser un poco más complicado, pero bueno. Sixto Cuevas, bienvenido a este nuevo proyecto de la revista Latitud 21. Gracias, Mario. Muchas gracias por tu hospitalidad. Muchas gracias a este bonito lugar, el Tolonero, que el espacio que ustedes están viendo ahorita en cámaras no le hace justicia a lo bonito, elegante, cálido que pude percibir ahorita a la entrada de este reconocido restaurante, el Tolonero en Cancún, Quintana Roo. ¿Cuál es la historia detrás de Sixto Cuevas? Vámonos de lleno. Ándale. La historia, la historia pueden ser muchas historias. La historia de Sixto, de tu amigo, pues es que nos conocemos hace más de 30 años. Soy de Chetumal, Quintana Roo, de manera amplia y de largo a corto, como dice una amiga, pues soy originario de Chetumal, Quintana Roo, pero radicado en la ciudad de Playa del Carmen desde hace 25 años aproximadamente, donde llego a trabajar invitado llego a trabajar a la industria hotelera, invitado a desarrollarme como diseñador de vestuario de esta modalidad que se empezaba a desarrollar en el municipio todavía de Solidaridad, de la modalidad de All Inclusive. Esta experiencia de 12 años en una empresa, 7 en otra, pues forjó lo que hoy en día hago como profesión, lo que hoy en día hago como emprendimiento, que es el poder plasmar a través de un negocio propio, pues toda la experiencia y todas las inquietudes que tenía alrededor del mundo del diseño de modas. Ahora dedicado nada más a la parte de moda en un giro, que aunque la moda es muy amplia, el giro que nosotros elegimos es el de la confección a la medida. Sí, la idea del podcast, de este nuevo proyecto, es establecer y hablar del mundo empresarial. Sobre todo, tenemos un gran número de jóvenes que desean ser emprendedores. ¿En qué momento dejas de o decides o te entusiasmas para poder obviamente dar un gran paso, que es dejar de ser un colaborador de una institución, de una empresa, de una industria turística y atreverte obviamente a hacer tu propio negocio? Hay muchos riesgos. Mira, sí, efectivamente, es un atrevimiento. El emprender por sí mismo es un atrevimiento, es, como bien dices, la manera en la que es conocida esta corriente de trabajo es ser un emprendedor. Y las inquietudes surgen a partir, no de menospreciar el hecho de ser colaborador o empleado de una empresa grande o pequeña. Pienso que tiene más que ver con la satisfacción personal, con la búsqueda que es inherente al ser humano de tener una realización. El trabajo en general, sea para la iniciativa privada, para los gobiernos, para el servicio público, para el comercio, es al final de cuentas una búsqueda constante que tenemos todos de buscar, por una parte, nuestro propio bienestar, pero más importante, nuestra propia realización. Yo, pues como te decía, el formato quizá que conocemos todos en este sistema mundial económico que nos permita desarrollarnos, pues es estudiar, elegir una carrera de acuerdo a nuestras aptitudes, a lo que la misma experiencia de vida nos da, e integrarnos a una gran empresa. Y no siendo, sin menospreciar la oportunidad que las grandes empresas nos brindan a muchas personas, es sin duda una realidad que es el paso por estas empresas, es la gran oportunidad sobre todo de adquirir experiencia y sobre todo de definir un perfil y consolidar una inquietud personal que pudiéramos tener. Yo tengo que reconocer que mi formación fue a través no tanto de la escuela como de la experiencia misma ante los retos que implica buscar la satisfacción de, de la empresa que te dio la oportunidad. Y me considero afortunado porque en el área del diseño, pues llegué a una empresa en la que me permitieron experimentar, probar, equivocarme, echar a perder, gastarme el presupuesto de un hotel, por ejemplo, en materia de montaje de espectáculos y de diseño. Y siempre voy a reconocer también que
a la empresa que yo llegué en Playa del Carmen, que es los hoteles Viva Resort, hoy Viva Wyndham, pues también vieron en mí una oportunidad de fomentar la capacitación, el desarrollo personal, que hoy en día pues me ha permitido tener un negocio exitoso. Y en mi paso por esta empresa tuve la oportunidad de estudiar ya de manera más formal, apoyado y becado por la empresa, la carrera de diseño de modas en Milán, Italia, sin tener conciencia en ese momento de que a la escuela que me estaban enviando a capacitarme, pues es una de las más prestigiadas de Europa, de las más antiguas, que es el Instituto Marangoni. Entonces eso me abrió la visión también y la inquietud, por supuesto, de emprender una marca propia que hoy lleva mi nombre y que afortunadamente, a través del esfuerzo, a través de lo aprendido en la hotelería, de buscar siempre la satisfacción del cliente, pues me ha llevado a estar ya abierto al público, me parece 12 o 13 años. No soy muy fijado de llevar ese tipo de cuentas, pero sí ya son muchos años, ya atravesamos la pandemia y nos hemos mantenido pues todavía con el favor del público en el gusto personal de mucha gente de Playa del Carmen. Bueno, la verdad es que lo hemos contado de una manera muy formal. Yo creo que la idea, al final podemos disfrutar la parte en la que como amigos sabemos cómo llega esa parte que es, no sé cómo transmitirlo, porque yo conozco la historia, cuando yo lo cuento, se cuenta más emocionante, porque además hay un momento que es en el que no a todos los jóvenes, no a todos los colaboradores los invitan a ser becados a una institución, a otro país como lo es Milán. Sin embargo, hay un suceso importante, que esas son las historias que la verdad es que a mí me apasionan, porque obviamente yo recuerdo que en este caso uno de los dueños, uno de los propietarios del hotel, llega a celebrar los 15 años de su hija, hay un incidente en el que tú participas y a raíz de eso ellos te conocen, que fueron los 15 años de la hija de don Omar Esteves, que cuando le traen su vestido, obviamente algo había pasado que no le quedó, no le gustó, y tú transformas y participas de ese vestido. Bueno, hay muchas anécdotas alrededor de mi paso por Viva, seguramente 12 años. Lo que yo más recuerdo es que, como la anécdota que comentas, hay muchas. Es una cuestión que hoy puedo compartir mirando un poco hacia atrás. Es el decir o el tomar como una iniciativa propia de comportamiento ante el agradecimiento de la oportunidad que te brinda una empresa grande, de nunca decir no, o sea, de resolver. Cuando tú resuelves situaciones complicadas o de estrés que en el mundo del espectáculo que se desarrolla dentro de la hotelería, es cuando entonces puedes hacerte tú mismo tu propia presencia o crear tu propio valor como factor humano, como parte de un equipo de trabajo. En mi caso en particular, tal vez lo hacía de manera inconsciente o tal vez estaba ya formado así un poco, porque realmente no es que yo llegué con una noción de dibujo, porque tuve oportunidad de estudiar artes plásticas con el muralista Elio Carmichele Chetumal, y yo mismo fui creando un planteamiento, una forma de trabajar, y que hoy en día puedo decir que para hacer un negocio con éxito o para ser un colaborador exitoso entre una empresa, tienes que encontrar dónde hay una necesidad y saber si la puedes cubrir. Puede escucharse frívolo el tema de los 15 años o el tema del espectáculo, pero realmente es cuando tú mismo te generas tu propio valor. Cuando no estás esperando el aguinaldo, las vacaciones, las 8 horas laborales, que yo respeto que cada vez haya más legislación alrededor de los derechos de los trabajadores. A mí me tocó una época en la que no había horarios. O sea, no había horarios en el sentido en que se trabajaban todos los días de la semana. En la hotelería no hay días de descanso. Y entonces depende de cada quien y de la disposición de cada quien el aprovechar esa ocasión para no sentirte explotado y, por el contrario, sentir que estás aprendiendo día a día, que también está contribuyendo a esas formas para tu formación personal y que hoy en día me han servido para
para que sin ningún conflicto yo pueda atender a una cliente en una emergencia en domingo o fuera del horario establecido comercial que pudiéramos tener en nuestra tienda. Y todo ese tipo de cosas yo creo que también la gente las percibe, las valora, las aprecia, y entonces tus clientes se vuelven tus amigos y se vuelven leales al producto o servicio que presentamos. Un problema que pudiéramos considerar en estos tiempos es en el que se juzga mucho, ¿no? En toda la parte laboral de las empresas grandes se puede hablar de explotación, ¿sí? Y no dudo que no haya una problemática en ese sentido, pero hay que analizar las dos partes. A veces también hay que entender que el empresario ve números y resultados y, por supuesto, la parte de colaboradores ve derechos, ¿no? Pero pienso que debe ser un trabajo o una disponibilidad de ambas partes, ¿no? Anécdotas hay muchas. Mi paso por la oportunidad de haberme ido a estudiar a Milán, a Italia, fue porque en una ocasión cayó un huracán. No recuerdo cuál de los huracanes que ha azotado en nuestro territorio, pero los hoteles fueron muy afectados, tuvieron que cerrar y tuvieron que dar de baja a la mayoría del personal, ¿no? En el caso del staff de animación al que yo pertenecía, pues se tuvieron que dar de baja a la mayoría, y yo fui uno de los únicos que, pues quizá dada esta entrega que siempre mostré para trabajar, pues no fui despedido, entonces no padecí ese despido que muchas veces se puede considerar injusto, y pues para no mantenerme desocupado fue entonces que se retoma esta idea de enviarme a capacitarme mientras se resolvía todo el tema de las reaperturas de los hoteles a Milán, y fue una de las experiencias más importantes en lo profesional que yo he tenido, ¿no? Y que puedo contar. Pero tú decías algo muy importante, el tema de resolver. Yo creo que es uno de los factores más importantes que tenemos cuando nos apasiona algo. Uno resuelve, y obviamente yo creo que como el empresario, cuando contrata a alguien, espera esa parte, ¿no? Sí, Dijimos, hemos platicado aquí que es más importante obviamente, más que tu talento y todas estas cuestiones que tengas, la actitud que puedas tener, actitud sobre aptitud, para poder obviamente solucionar y demás. muchos empresarios manejan esa frase: actitud antes que actitud antes que aptitud. ¿Qué aptitud? ¿Sí? Sí, al final todos los seres humanos tenemos, pienso, las mismas posibilidades de desarrollo. Depende de cada uno el querer desarrollarlas o no, el querer aprovecharlas o no. Entonces, en lo que respecta al mundo de la moda, pues también hay muchas variantes, ¿no? Y no necesariamente lo que a otro diseñador le cause satisfacción tiene que ser necesariamente lo mismo que me provoque a mí. Muchos me preguntan por qué solo estoy en Quintana Roo, porque así lo decidí. A mí me gusta y disfruto el servicio que yo brindo en Playa del Carmen. Hay clientes, por supuesto, de Cancún, de Chetumal, de otros estados de la República que nos solicitan, y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Pero habrá otros diseñadores que quizá van más interesante el mundo del espectáculo a nivel televisión, a nivel eventos nacionales, a nivel certámenes de belleza. Cada quien encuentra al final un espacio donde puede sentirse realizado, y es respetable, ¿no? El mundo de la moda es muy amplio. Me considero un diseñador. Hay muchos memes al respecto con respecto al emprendedurismo, ¿no? Porque uno también tiene un poquito la idea de ya no querer trabajar tanto cuando abres un negocio, porque piensas que abres tu tienda, llegas a hacer corte de caja y habrán colaboradores que resuelvan, ¿no? Con sus aptitudes, y resulta que no. Uno trabaja más como emprendedor y tiene que asumir la responsabilidad que esto conlleva, porque es al final, y pienso que la única opción, cuidar mucho el prestigio, la manufactura de tu producto, para que esto manifieste el respeto al cliente que decide ir a entregar su presupuesto o su dinero a un negocio para adquirir una prenda o cualquier producto o cualquier servicio, ¿no? Esa responsabilidad siento que no debemos de quitarla de la prioridad de alguien que decide emprender. Y veo, por supuesto, hoy las nuevas formas de comunicación a través de las redes, que hay mucho problema en este sentido, hay mucha denuncia, las que tienen todo el tiempo desde que yo abrí. O sea, han pasado muchas personas especialistas en la parte de la confección, del armado de las prendas,
de la venta también, y han sido gente muy, muy estable, de 10 años, de 8 años, cosa que esa inestabilidad hoy en día la vemos mucho en la tú que te dedicas mucho al tema de recursos humanos, hay mucha inestabilidad hoy en día de parte pues, de los jóvenes en sus primeras experiencias, cambian mucho de trabajo, de espacios, a partir de que algo no les parezca. Y es ahí donde yo puedo decir, y es otra de mis satisfacciones, de decir que mi equipo de trabajo es el mismo que me ha acompañado desde que decidí emprender solo, por supuesto, adquiriendo todas esas funciones que tú dices. Se diseña poco, que al final si me dices diseñador se puede traducir en, pues se sienta a dibujar bonito, ¿no? Y ya. Pero eso no es algo que me haya sorprendido al momento de emprender porque ya lo hacía en la hotelería. Era el diseñador, tú te reías cuando nos saludábamos en tantas ocasiones que decían, ¿y qué hace Sixto? Pues diseñas, pero haces la cotización, pero vas a comprar, pero vas a negociar, pero vas a cotizar el mejor presupuesto, pero vas a... Entonces, quizá lo último, lo más rápido era hacer el boceto de un diseño. Sí. Todo lo que implicaba, porque te integras a la administración del hotel, porque tienes que comprobar tus gastos de manera perfecta, lidiar con los directores cuando cambiaba, manejar un presupuesto, optimizarlo y además superar la expectativa de lo que tú estás planteando presentar a la hora de presentar un show, una colección, una colaboración. Entonces, esa es la parte en la que también siento que no podemos enfrascarnos a hacer una sola cosa. Aunque es válido la especialidad, es válida la especialidad, el mundo de la moda plantea muchas especialidades. Habrá gente que sea más experta en el figurinismo, habrá gente que sea más experta en el patronaje, en el armado, en la venta. Entonces, el mundo de la moda es muy amplio. Uno como propietario de un negocio tiene que conocer de todo, pero al final, para crecer, hay que confiar en la expertise de cada una de las personas que se involucran en el mundo, en este caso mío, en el mundo de la moda, ¿no? En la marca específicamente Sixto Cuevas, entonces me queda muy claro que el producto principal es un producto hecho a la medida. Es un servicio de un producto hecho a la medida. Así y esto surge antes de dedicarme a esto, yo estudié en Mérida la carrera de publicidad. Soy técnico publicista. Curiosamente, yo nunca hice publicidad. Curiosamente, ¿no? Es raro, pero es así. Entendí que la mejor publicidad era la recomendación. Y así se dio. De hecho, yo abrí mi primera tienda en Playa del Carmen, el primer local. No es que tenga más, sigo teniendo un solo centro de operación, pero la primera tienda que abrí fue con el entendimiento de que como empresario había que reducir a lo máximo los riesgos, que es mucho de los factores que afectan que se abran muchos negocios y cierren en la misma medida muchos. Porque un negocio de alguien que decide emprender no es en la idea de que es un sueño a realizar o de que es algo que vas a abrir y a la quincena vas a cobrar. No hay manera de que esto suceda así. Hay que aminorar los riesgos, así lo hice. Yo atendía, confeccionaba, vendía, tramitaba, todo eso. Y conforme la gente fue llegando, se fue perfilando cuál iba a ser lo que hoy está muy definido, que es un servicio confeccional a la medida. ¿Por qué? Porque mi primera tienda fue de material de teatro. Okay. No tenía mi nombre como referencia y siento que fue algo ganado porque fue la misma clientela quien me adjudicó o que le puso el nombre o que definió el servicio. Yo muy brevemente cuando abrí la primera tienda, pues con un presupuesto muy limitado, compré algo de productos, de mercancías que yo como consumidor de hotelería para el teatro sabía que se podían requerir y se veía muy vacío el local aunque era muy chiquito, pero ya había hecho yo algunas prendas a medida de familiares que no me podían reclamar, como que eran los vestidos de 15 años. Entonces, para adornar un poco, puse estos vestidos en exhibición y resulta que la gente empezó a llegar a preguntar por esas prendas, porque eran raros, porque eran diferentes, Y entonces, pues como emprendedor dices, ¿me lo puedes hacer? Sí, adelante, ¿no? Y es ahí donde entonces Playa del Carmen, pues hace 13, 14 años, ya había crecido, pero no de la magnitud que es ahora, y se corrió mucho la voz. Y hay anécdotas compartidas ahí como que en esa ocasión me acuerdo que llega a la administración Mauricio Gómez y su esposa Cintia. Resulta que a Cintia la conocíamos de Cancún y llegan a pedir informes porque iba a tomar protesta
y a ver si había la posibilidad de hacerle un vestido a medida a la primera dama, que se usaba mucho este término, y una amiga en común que es la esposa de Pedro Juárez, Trini Galicia, que tenía una revista impresa todavía, pone en portada este evento, ¿no? Y obviamente Trini Galicia en su crónica hace la referencia y se corre la voz que ahí en Plaza de las Perlas había un diseñador que ofrecía ese servicio de confección a medida y se estilaba también, pues se volvía una manera de ser cortés o de darle la cortesía a la primera dama de tratar de seguir un estilo que en su caso Cintia fue fantástica, fue alguien que causó mucho impacto en ese sentido y que entonces al productor local atender a una figura de esa importancia le repercute y le repercute de manera positiva. Entonces me olvidé del material para el teatro y me fue absorbiendo la demanda de la clientela y nos dedicamos ya solamente a ofrecer ese servicio y es ahí cuando recordé que efectivamente encontramos un nicho de un espacio que no estaba cubierto. Y creo que hasta la fecha no hay muchas opciones. O sea, mi amiga Lady Cal, que estudió aquí en Cancún la carrera, que también da un servicio parecido, pero hay todavía ya una clientela fiel que nos sigue favoreciendo con su preferencia. Fue lo que dijiste, al final buscamos una necesidad que había que cubrirla y entonces obviamente empezamos a dar un servicio para cubrir esa necesidad. Pero dijiste todavía algo más importante, ya lo hemos establecido aquí, a pesar de la nueva tecnología y de todo lo que viene, el servicio face to face, el servicio de atención, yo creo que nunca va a dejar de ser un clásico y creo que eso, decíamos en un podcast pasado, obviamente que si el señor Chedraui regresara, no sé si le gustara ver sus tiendas, porque cuando él inicia con una tienda de telas y la gente iba a ver a doña Carmita Carán y a don Antonio y ibas a saludarlos y a comprar las nuevas telas y comprabas con esta, digo, todo se ha transformado con esta... en estos cambios y en estas cuestiones, de pronto has transitado varias cosas. Hoy, la tecnología, ¿cómo manejas la tecnología dentro de tu negocio? ¿Hay tecnología dentro de tu negocio? No, o sea, la tecnología es la maquinaria que utilizas para llevar a cabo las prendas. Yo entiendo el punto que estás exponiendo porque la dinámica ha cambiado, la comunicación ha cambiado definitivamente. Por supuesto, estamos invadidos de una industria de la moda, el fast fashion, ¿no? La moda rápida que los grandes fabricantes asiáticos plantean alrededor del mundo, pero es ahí donde retomo que cada quien tiene una visión. Es válido también. Es válido que un empresario decida fabricar a gran escala, ¿no? En algún momento se vislumbraba en Quintana Roo en lo particular cuando se quería abrir este Dragon Mall que nos iban a invadir los productos chinos, aunque ya estamos invadidos de alguna manera, y que esto afectaría a la producción local. Y en el caso específico de lo que nosotros hacemos, nunca vi un riesgo en ese sentido. Porque aunque la moda no es una obligación, y el lujo tampoco lo es, siempre va a haber un mercado que lo consuma. Y lo va a consumir de esa manera. Lo va a consumir face to face, lo va a consumir con la atención personalizada que se requiere, para no sentirse que son parte de algo genérico, ¿no? Esto también causa un conflicto en el discurso porque se habla de que la moda puede ser democrática, tiene que ser más democrática, ¿no? Por decirlo en esos términos. No necesariamente. El lujo, bien decía Carolina Herrera, es algo que empieza cuando termina la necesidad. Y ahí donde me preocupa un poco que las generaciones, los jóvenes, los niños, los jóvenes, muchos adultos por supuesto, tengan una confusión y sientan que hay una presión social de tener que estar bien vestidos o con una marca específica o determinada, y eso quiero decirte que no es así y no tiene que serlo así y no lo promuevo así además. Tal vez no lo debería decir, pero cuando llega una quinceañera con sus familias, con sus mamás, con su papá, y veo que tiene esta presión social, yo les digo algo que así lo pienso realmente. Una fiesta de 15 años no es necesaria. Pero lo que sí es necesario es que compres un vestido de 15 años para que entiendas que no es importante. Porque al final el recuerdo que te va a quedar de tu celebración es tu familia reunida, es tus amistades
son todas las experiencias que vas a vivir alrededor. Claro, hay un vestido de por medio, ¿no? Pero para que entiendas que el valor no es la prenda o la materia, es realmente la historia que se va a contar alrededor de esta celebración, igual de una boda, ¿no? Nadie está obligado a unir sus vidas a través de un vestido blanco, ¿no? Pero eso es algo que es válido y que es justo y que es libre en el ser humano de decidir hacerlo. Entonces, cuando haya un problema en tu economía y pienses que es una obligación celebrar la boda, pues libérate de eso porque no tiene que ser así. Entonces, hay muchos temas y se hace mucha labor de apoyo moral y casi psicológico con las clientas porque pues son afectados por el mundo de la comunicación, del marketing, de la publicidad, pero en parte de la labor es hacer que se sientan relajados y sí, lo logro, ¿no? Pero eso es algo que no te lo va a explicar alguien en la tienda que vende un vestido de fábrica asiático. O sea, porque no es su responsabilidad. Es, ay o no, te viene o no te viene, ¿no? ¿Podemos decir que se transforma en una experiencia? Claro, O claro. sea, porque ya no fuiste a comprar un vestido, fuiste Porque vas a vivir una experiencia que has escuchado, que en mi caso te vas a dar cuenta que estaba equivocada tu idea del servicio, porque me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho dialogar, platicar, porque tengo que entender en dónde está el punto en donde voy a lograr una satisfacción en la niña, en la novia, en la mamá de la novia, y esas de eso estamos llenos, ¿no? Los seres humanos, de experiencias vividas, de historias que vamos a contar. Por eso creo que este tipo de celebraciones y de servicios pues han trascendido, porque de la misma forma en que hoy ofrezco el servicio, el otro día leía el libro hay un libro, una novela que se llama El tiempo entre costuras, que ya se hizo serie también de Netflix. Y el servicio, aunque la historia se cuenta en los años 40, el servicio es exactamente igual. Hay una referencia en gráfica, visual. Antes eran los catálogos y las revistas, hoy es el internet y las páginas digitales. Y es el mismo proceso, pero también son las mismas inquietudes y son las mismas inseguridades que puede tener una niña o una mujer ante este hecho, ¿no? ¿Hay más mujeres que varones? Bueno, yo estoy enfocado específicamente al mercado femenino. Sí, Ahí me siento experto. Siempre hay una demanda, una petición del mercado masculino, pero también dentro de todas las áreas que hay, sé y es que la sastrería masculina es distinta en técnica y en armado y en formas al mercado femenino. El mercado masculino sí puede resolver de manera un poco más general. Hay, por supuesto, hombres que quieren expresarse de una manera distinta y buscan entonces a alguien que realice o que los ayude a realizar estas ideas que puedan tener, pero para hacerlo de manera seria, no me reconozco experto en confección de ropa masculina. Dentro de lo que tú diseñas, ¿hay algo específico que identifique la marca Sixto Cuevas? La calidad. Así muy humildemente, creo que el esfuerzo, porque la gente lo reconoce. La gente lo reconoce, hay un esfuerzo y creo que el esfuerzo lo notan, ¿no? Por supuesto que hay parámetros técnicos. Cuando, primero de materiales, que sean de alta gama, de calidad, y del armado de la prenda, ¿no? Y no necesariamente la clienta tiene que ser experta. Lo va a percibir en el cómo se ve al final, ¿no? Hay una insistencia mía en la precisión. ¿Por qué? Porque yo como cliente adquiero prendas, compro prendas y soy estricto también en esos parámetros que a mí me causa una satisfacción, ¿no? de compra. Bueno, una exigencia personal no es que yo le vaya a reclamar a la vendedora o al dueño de la tienda, ¿no? Pero sí hay una insistencia con mi equipo de trabajo en que tenemos que esmerarnos mucho en que sea lo más perfectamente posible realizada la prenda de la clienta. O sea, sobre todo el respeto a no dar gato por liebre, que es muy común, pero ahí también es válido de quien decida hacer eso, ¿no? Y también tendrá un sector de mercado o de consumidor que... Pero hay algo que va de la mano y tú lo decías.
ahora se habla mucho del tema de la marca propia, de la creación de una marca. Hoy Sixto Cuevas ha creado una marca, pero por todo lo que hemos platicado, la ha creado en base a estos valores de entregar un producto con calidad, de entregar una atención personalizada, y así es como se va formando la marca. Yo puedo decir misa de mi marca, pero realmente quien te da ese valor es la gente, es el consumidor. Al final es quien te da esa certificación, esa aprobación y ese valor. También es un arma de doble filo porque pueden limitarse muchas personas y es una constante. Muchas personas se acercan al establecimiento, a la tienda, al espacio donde ofrecemos servicios con nerviosismo de pensar que es costoso. Y eso me pasaba también en la hotelería cuando se veía el resultado del diseño del vestuario y los otros hoteles de la misma cadena se quejaban porque decían es que seguramente a Sixto le dan mucho dinero, mucho presupuesto, ¿por qué le dan más a él? Porque hay un trabajo esmerado detrás de hacer que tenga ese impacto, ¿no? Porque al final, cuando revisaban los contralores, pues veían que era el mismo asignado al hotel en Bahamas o en República Dominicana, y es cuando entonces pues también lo queremos, y entonces me empiezan a llevar cada temporada a los otros hoteles de la cadena, ¿no? Para lograr plasmar eso. Y ese plasmar es un capricho más personal. A veces en una prenda pierdes, ¿no? Porque en horas de trabajo, porque lo que le ofreciste al cliente ya no se lo puedes cambiar en el sentido del presupuesto. Tienes que respetar que lo que le dijiste, aunque después de hacerlo te llevó más tiempo, te llevó más material, eso también hay que respetar. Entonces, también hay una cuestión que hay que aplicar, hay que ser competitivos, o sea, como emprendedor, independientemente de que la moda plantea un estilo glamuroso y costoso, no necesariamente tiene que ser así. También hay que, como productor de un servicio, hay que ser competitivos con lo que ofrecen las otras opciones, ¿no? Y todavía rebasarlas para que te prefieran a ti. Entonces, sí, hay un trabajo de mucha observación también de cómo se está moviendo la economía. Me enseñaban en la escuela que la moda no la diseñan los diseñadores, realmente esta se plantea por grupos que se llaman en Europa megatrends, que está integrado por psicólogos, por sociólogos, por economistas, por gente del cine, que hacen un estudio y una investigación para observar hacia dónde se van dirigiendo las motivaciones y las costumbres de los consumidores en diferentes rubros de la economía, ¿no? Entonces ellos hacen este análisis, los diseñadores compran esta información y entienden entonces cómo le van a vender. ¿Qué cerramos? Cerramos con un agradecimiento primero a la locación que nos abre las puertas, el agradecimiento también, por supuesto, a Latitud 21, que inicia este ciclo de pláticas, de conversaciones. Los temas pueden ser muy amplios. Un agradecimiento también a nuestro amigo Amador, que dirige estas revistas, que es Latitud 21, Brújula, que son revistas ya muy consolidadas, por cierto, que han sabido permanecer también pese a las nuevas formas de comunicación. Siento que el medio impreso de manera física es algo que siempre va a tener una vigencia importante. Entonces, muchas gracias a ti por la invitación, a nuestro amigo Amador Gutiérrez y a todo el proyecto que están dando inicio. Muchas felicidades. Pues amigos, muchísimas gracias a nuestro restaurante anfitrión, El Tonelero, auténtica comida española, vinos de calidad y la pasión por los sabores auténticos, todo ello con un servicio excepcional en un ambiente muy acogedor. Y pues gracias a The Dolphin Company, a quien pertenecemos como grupo editorial Latitud 21, a la familia Albor, al maestro Eduardo Albor, gracias maestro por ser nuestro CEO, nuestro líder, a Amador Gutiérrez, como decía Sixto Cuevas, nuestro director general, que nos permite de verdad hacer este tipo de cosas, de locuras, y que la verdad es que agradecido estoy, y a todo el equipo que integra las revistas Latitud 21, Proyecto Brújula y Cancún Tips. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.